¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles nuevamente desde las instalaciones de la Universidad Politécnica de Querétaro, en el estudio de televisión. Esto es En Entrevista con Raúl Moreno. Y qué grato saludarles en esta ocasión, y más grato para mí presentar a un amigo muy querido, así que no esperen mucha objetividad en esta conversación, porque se trata de una persona que yo quiero mucho, que admiro mucho, por supuesto, y que respeto como promotor cultural, como artista, como hombre de empresa. Y bueno, pues hoy nos acompaña el maestro Jesús Malo Flores. Querido Chuy, como eres conocido en Querétaro y allende sus fronteras, desde Agüitas mismo, ¿no? A Querétaro, Jesús Malo Flores. Oye, salvo Oscar, todos los malos se vinieron para Querétaro, ¿verdad? Así es. Bueno, primero saludo a tu auditorio. Gracias. Y te agradezco, te valoro mucho esta invitación, no, querido Raúl. Y sí, efectivamente, la familia Malo hace 60 años comenzó a moverse, a migrarse a Querétaro. Mi hermano el mayor, pues debe de tener cuando menos unos 60 años que ya llegó. Yo fui el último y ya tengo 42 años en Querétaro. Fíjate, ¿no? Entonces, de 6 hermanos, 5 nos... Oscar sí se quedó siempre en Aguascalientes. El único que se quedó en Aguascalientes. Tuvo un tiempo en México, pero sucede en Aguascalientes, y ahí está todavía. Y los otros 5 hermanos nos venimos a Querétaro. Acabamos por traernos a nuestros padres. De hecho, aquí murió mi papá y aquí murió mi mamá en Querétaro. Todos siendo de Aguascalientes. Fíjate, ¿no? Pero pues adoptamos esta bonita tierra que tiene muchas similitudes con Aguascalientes. Sí. En lo social, en lo político. Sí, yo creo. Tiene en su tamaño, en número de habitantes. Es bastante similar en algunas cosas. Porque somos de los estados más chicos, junto con Tlaxcala, Colima, probablemente somos los 4 estados más chicos es correcto, de la República. Oye, yo te invité hoy porque contigo hay tantas cosas que platicar en diversos campos, en el empresarial, en el político, en el cultural y el arte. Déjame empezar con este último. Pareciera que hay una crisis en el país del tema cultura, o es solamente una apreciación errónea mía, porque no veo que se estén haciendo cosas que antes se hacían y que desafortunadamente tienen mucho que ver con los presupuestos, Jesús. Tú como promotor cultural de una larguísima experiencia, pues sabes que la carreta jala con lana, mano. O es una mera presión mía y sí se están haciendo cosas importantes. ¿Cómo ves? Bueno, yo creo que tu apreciación es totalmente correcta, Raúl. La cultura siempre ha cojeado de esa parte financiera. Sin embargo, existían mecanismos y formas para hacerse llegar recursos partiendo del mismo gobierno federal. Hubo una figura de las últimas donde a través de la Cámara de Diputados se gestionaban proyectos culturales, los diputados las aprobaban y ya llegaban etiquetadas en principio a lo que era Conaculta y posterior a la Secretaría de Cultura Federal. Federal. Federal, ok. Entonces esto creó también una circunstancia preocupante, por lo que voy a decir después. Entonces muchos estados o municipios no generaban presupuesto suficiente en sus áreas porque apalabraban con sus diputados federales para gestionar a través de este mecanismo recursos de algunos proyectos o programas. Yo fui un poco detractor de esta forma, porque luego también en el tema ya de los diputados federales se prestó a una serie de negociaciones y de negocios. Sí, entonces, bueno, pues lamentablemente yo fui un detractor de esta forma
porque luego al rato pues hubo diputados que sin tener la vocación cultural, el espíritu cultural, bueno, pues traían promotores, ¿no? Para poner su servicio de gestión. O sea, ya había moches sí, culturales. Así es, eso es una verdad. Programas que nunca se llevaban a cabo o que se proponían de una manera y se hacían de otra. Todo esto pues deterioraba el tema del hacer, del quehacer cultural, de la promoción. Esta es una parte. La otra, yo considero que tenemos varios sexenios donde el tema de la cultura ha estado un tanto cuanto ausente en la voluntad política. Yo podría decir que, por ejemplo, con el presidente Peña Nieto, pues ya se asomaba esta falta de voluntad. Yo decía que costó muy caro a la cultura brincar de ser Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y generar la Secretaría, porque vino acompañada de un golpe presupuestal tremendamente fuerte. Creció burocráticamente con el cambio de Conaculta a ser ya Secretaría de Estado. No, ya había un aparato. El área de cultura tiene un aparato verdaderamente grande. Para mí en este momento no se justifica. Es un gran elefante. Digo, sobre todo ahorita, ¿no? A los fondos de creadores y todo esto. Pues, en términos generales, tener un proyecto de cultura. La cultura, que viene siendo cuando se aplica en los estados, en la nación, viene siendo una herramienta que coadyuva en la formación de mejores seres humanos. Esa es la esencia. Y lo que justifica un presupuesto. Los presupuestos no son exactamente para que los artistas se beneficien, no. Los artistas son el vehículo para llegar a una comunidad, para llegar a la sociedad. Entonces, hay un presupuesto donde tú echas mano de la creatividad, del talento de los artistas para llegar efectivamente y lograr beneficios de comportamiento, de hábitos, de apreciación, pero sobre todo de valores. La cultura incide directamente en el tema de los valores humanos. Y yo creo que venimos arrastrando yo mencionaba, bueno, desde muchos años atrás, sí, pero cuando tú y yo creo que estábamos naciendo, bueno, pues se creó el Museo de Antropología e Historia, se crearon los libros de texto gratuito con el presidente López Mateos, sí, claro, los desayunos escolares. Pero todo esto incidía. ¿Te acuerdas? Claro. Bueno, claro, eso lo supimos después. Claro, nosotros chiquitos no sabemos cómo se llamaba. Después fue el INPI. Instituto Mexicano de Protección a la Infancia. Con doña Eva Sámano. Así es. Y entonces, si tú te das cuenta, los procesos y los trabajos de cultura eran muy serios, muy profundos y estaban considerados en la voluntad. Aunque la política era preponderante, como debe de ser, pues es la actividad del esquema político, del esquema del gobierno. Pero también había un Torres Bodet, como el secretario de Educación, que era un hombre enorme. Lo digo. ¿No? Y don Jesús, se me fue el nombre, don Jesús Reyes Heroles, bueno, claro, sí, claro, también fue secretario de Educación. Y claro, obviamente todo esto iba rebotando. Con López Portillo, miren, yo creo que una de las principales, bueno, con Echeverría, su esposa, era una gran promotora de la cultura. Sin duda alguna. Se debe saber que... Se hizo muy buen cine entonces, ¿te acuerdas? No, bueno, y el Festival Internacional Cervantino, la gran fuerza del Festival Internacional Cervantino es con Echeverría, con la esposa, con doña Esther Zuno de Echeverría. La compañera. La compañera y las aguas de horchata y de Jamaica, sí, claro, ¿no? Sí. Y luego viene López Portillo, y posiblemente mucha gente no sepa, pero uno de los programas más enriquecedores para el país fue un programa que se llamó Fonapaz, sí, que encabezaba
la esposa del presidente López Portillo, doña Carmen Romano. Ajá. Y la verdad fue un programa que reactivó teatros, fue un programa y además fortaleció el Cervantino, que es un botón internacional de México, uno de los grandes festivales del mundo. Sí. ¿Sí? En estas dos administraciones, bueno, y luego se viene en esa misma administración el tema del cine con Margarita López Portillo. Sí, claro. Entonces, si te das cuenta, la voluntad política y las circunstancias que puedan redondear esta voluntad generaron programas muy poderosos, y luego en un tiempo de crisis financiera tremenda que fue la del presidente de la Madrid, pues sí, recordaremos más de 300 devaluaciones. Dejó el país, el país que recibió Miguel de la Madrid es inimaginable hoy. Y además como lo entregó también, sí, claro, sí, la verdad que, sin embargo, se agarraron un poco del tema de la cultura y bueno, con lo que venía medio siguieron soportando esta parte, y luego llega Carlos Salinas, quien genera el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, con una visión de quererle dar una amplitud. Se fortaleció el derecho de autor en esa administración. Habría que destacar cosas a mote personal sobre, por ejemplo, yo nunca estuve de acuerdo que el INBA perdiera su parte protagónica. La gran institución de cultura de este país al día de hoy, bueno, pues debería ser el Instituto Nacional de Bellas Artes. Sí. Lamentablemente, cuando se vino esto de CONACULTA por primera vez, entonces queda el Consejo y dos institutos que quedan, digamos... O sea, el INBA queda supeditado al Consejo, así es, y le dan muchísimas facultades al INA. Entonces el INA se hace un monstruo, un poquito complicado en su burocracia, y el INBA pierde esa gran personalidad. Ve nada más. ¿No? ¿Tú crees que fue el último gran esfuerzo por la cultura, el sexenio de Carlos Salinas? Porque también la circunstancia política y económica del país que recibe Ernesto Zedillo Ponce, pues no era como para que a la cultura le siguieran inyectando recursos de manera importante, Jesús. O pero sí hubo algo, o sí se hizo. Yo creo que se siguió manteniendo. Yo creo que un país culturalmente muy activo como es México, y hablo por los creadores, por los artistas, por los promotores, investigadores, ahora, lo más importante, no puede existir un movimiento cultural, que es donde yo veo que voy a llegar ahorita, que te lo quiero comentar, es hacer públicos. O sea, si la promoción cultural no trabaja en hacer públicos, no se justifica la existencia de las áreas culturales. Fíjate que, o sea, nunca había escuchado esta expresión, hacer público. Claro, tú tienes que formar a los públicos. ¿Para qué quieres un pintor extraordinario si no hay quien lo comprenda? Bueno, peor, si no hay quien vaya a una galería. Así es. Pues se va a quedar con su obra. Qué bueno, ¿no? Que haya un presupuesto para el pintor. Oye, tú y yo somos muy cinéfilos, muy cinéfilos. Quizás recuerdes una escena de la película El Atentado de Jorge Fons, esta película de que habla sobre aquel atentado que recibió Porfirio Díaz en un desfile. Y no sé si recuerdas una escena con este actor Chema de Tavira, que es reportero de un periódico, del periódico más importante, que además estaba supeditado al régimen. Y recordarás que él, desencantado del periodismo, acotado y tal, va y le da las gracias al director y le dice el director que le vaya bien, pero a usted le faltó aprender lo más importante del periodismo. Y él, que se sentía un gran reportero, dice, ¿qué me faltó? A vender periódicos. Fíjate, o sea, es algo muy similar de lo que estás diciendo. Así es, Chuy. Así es. Hay que hacer públicos. Entonces, por eso cuando los artistas creemos que somos los que llevamos la batuta,
No. El artista tiene la función de transmitir y despertar en el amplio público el gusto, las ganas de estar presente en las manifestaciones. O sea, la cultura es algo con lo que nacemos y que vamos transformando. O sea, cultura, sí, claro, ¿verdad? Sí. Pues es todo lo que se agrega a natura, ¿no? Claro. Es, como vestimos, como comemos, y eso tiene que ver en dónde suceden todas estas cosas. Pero cuando entramos a esta parte de las bellas artes como una herramienta, como lo dije al principio, que enriquece nuestra formación, enriquece nuestros valores, bueno, pues entonces, ¿para qué quieres una orquesta filarmónica? Si la va a oír. Es correcto. Entonces no importa que no tenga la formación y sí, la gala, no. Vamos a llenar de niños, de jóvenes y hacer conciertos didácticos con 5,000, con 4,000 niños, y además hay que ir interrumpiendo los conciertos para irles platicando a los niños qué es un movimiento, qué es una sección, porque a qué le llamamos violines primeros, violines segundos, violas, chelos, etcétera. O sea, igual invitas a un grupo de niños a ver a un pintor que de repente suspende y te dice, mira, esto es un lienzo y estas son las técnicas que usamos. O sea, tenemos que hacer un gran trabajo para que tengamos públicos, y entonces ahí esos públicos son los que van transformando a la sociedad. Estamos muy adolescentes de ello en estos últimos años, ¿no? Espantosamente. Perdón, lo voy a presumir, por favor. Raúl. Yo cumplo el 30 de junio 48 años de vida profesional ininterrumpida. Yo comencé siendo fundador el taller, del área artística de la naciente Universidad Autónoma de Aguascalientes. Yo soy maestro fundador del centro artístico de esa universidad. Hace 48 años, mi nombramiento me lo dieron el 15 de junio del 75, y no me lo dieron antes, porque si ahí yo era menor de edad, pues digo, sí, claro, un año antes era peor, claro, ¿no? Sí. Entonces quiero decir, yo esto que les platiqué ahorita, he rodado en el desarrollo de la cultura. Estuve en Istecultura, tuve la oportunidad de estar aquí en Querétaro, en el área de cultura. Fui delegado de Limba, en el Festival Internacional Cervantino. Quiero decir, tengo una vivencia, pues, sí, que me permite opinar con cómo fui viviendo, ¿no? Por ejemplo, el programa de Istecultura, posiblemente para mí, y lo digo con de veras categóricamente, el mejor proyecto de cultura que ha tenido México en su historia. Uy, pero también, y volvemos un poco mucho a los personajes que lideran estos grandes proyectos. Había un personaje como Manuel de la Cera, que recuerdo te brindó toda su confianza aquí en Querétaro, que era un hombre verdaderamente brillante para todo el tema cultural, Jesús. Bueno, él era licenciado en Derecho, pero como anécdota, estabas tú en algún espacio, empezaba a escuchar algo de música clásica y de manera extraordinaria te decía, mira, es el segundo movimiento de Bizet. A veces no lo había yo detectado. Sí, y era licenciado en Derecho. Tenía un cariño y un conocimiento por las artes como pocas personas. Él convence de manera importante a Roger, que era su jefe. Era el director general de prestaciones económicas, y vuelve a lo mismo, a la voluntad política. El director del ISSSTE en ese tiempo era Alejandro Carrillo Castro, que tenía en su haber ahí esa sangre de los hermanos Castro, era primo de los hermanos Castro. Claro. Entonces, yo siempre he dicho que en las áreas de cultura, en cualquier parte, lo que debe de encontrarse es a un gran promotor de cultura. Pero además siempre lo he dicho con mucha contundencia. Tiene que ser un promotor solo para una persona, para su jefe. Ah, ok. O sea, si tú eres un gran promotor y vas y te sientas, y eres el secretario de Cultura de un estado, vas y te sientas a tu gobernador y lo emocionas, le platicas lo que vas a hacer,
¿qué es lo que se va a ganar con un proyecto? Si logras ser ese promotor, vas a tener el apoyo, la voluntad y la economía. Okay. Y eso te lo compruebo porque Alejandro Carrillo Castro, la única vez que el ISSSTE aportaba el 1% de su presupuesto a cultura. Y con el 1% de solo una institución, garantizo que ha sido el mejor proyecto cultural de México. Oye, y ahora que dices esto, y déjame aterrizar un poco en Querétaro, en este parámetro al que te refieres, y en esto de que tienes que ser el mejor promotor de tu jefe, pareciera que de eso adolecemos en Querétaro desde hace unos años para acá. Pues sí. Quiero ser respetuoso con quienes han transcurrido por el área de cultura cuando era dirección y ahora secretaría y tal, pero quizá, al menos, y no quiero faltarle a nadie, pero quizá desde Juan Antonio Isla Estrada yo no he visto esa contundencia de hacer, ¿o sí? Bueno. No quiero personalizar, pero... No, yo vuelvo a decir, yo creo que tienes razón. Hay un punto importante. A nivel federal, históricamente, en estos 48 años que cumplo de vida activa, nunca había yo vivido una ausencia, no había vivido nunca tristemente un amor perdido a la cultura, proyectos como los que estamos viviendo en esta administración federal. Es para mí, y como dices tú, no es nada personal, pero creo que la silla de cultura está muy vacía. Creo que la secretaria actual federal, la señora Fraustro, creo que es Alejandra, pues obviamente tenemos un país ausente totalmente ella es una de la militante en este caso de un movimiento político, pero no es una agente. No, ni es gente como la de cultura. CONACYT, que dices, me queda claro que están ahí para decirle al presidente qué horas son las que usted diga, señor presidente. Inventos como que si Los Pinos son un museo. No, el país tiene 32 estados, tiene regiones valiosas, porque las banderas que se quisieron tomar, que todo era indígena, la verdad acabaron con esta posibilidad, y además como desaparecieron el programa de los diputados federales, entonces ahora la cultura, porque en todos los estados que no estaban acostumbrados a programar ciertos presupuestos, pues tampoco los programaron. Entonces las entidades culturales en todos los estados están padeciendo lo mismo. No hay dinero ni programas federales, ni tampoco en su estado. Claro. Porque también ahora la vorágine que tenemos en México en general, los estados tratando de ser más competitivos industrialmente, y el tema de cultura se pierde, pero... Pasa un segundo término, o tercero. No, pues yo diría a veces hasta al término invisible, que es por mucho más peligroso. Yo sí creo, repito, que hace falta que alguien se siente, cuando te nombran secretario, te sientes y persigas a tu gobernador en el desayuno, en la comida, en la cena, cuando se va a subir al carro, y le diga: señor, es que mire, si hacemos esto, va a pasar esto, que logres entusiasmarlo, que llegue un momento en que diga: a ver, vamos a probar, porque ya no lo aguanto, a este promotor, claro, ¿no? Sí, claro. Y yo creo que eso ha sido algo que tocaste un punto importante. Querétaro puede extrañar a don Hugo Gutiérrez Vega, con quien se abrió un parangón importante en la universidad, donde se generaron personajes, Manuel Herrero, Paula de Allende, donde viene tanto Juan Antonio como su hermano, los hermanos de la isla. Augusto. O sea, se generó un grupo de personajes, y luego obviamente aparece Juan Antonio con una visión, con una emoción que convence a un hombre también proclive como es Mariano Palacios. Yo sí quiero decir que Mariano Palacios, dota a los 18 municipios de casas municipales, no de casas que se rentaron para hacer, no, se construyeron 18
casas municipales de la cultura, con área de danza, con área para la pintura. Yo creo que fue vuelvo a lo mismo, un gobernador con una voluntad, sí, pero el promotor tan maravilloso que fue mi querido Juan Antonio, que si un día ve este programa, pues nuestro saludo que lo vea, y respeto, ¿verdad? ¿Qué hombre tan promotor, qué hombre tan fuerte para... De hecho, de las primeras secretarías de cultura del país, porque se llamaba Secretaría de Cultura y Bienestar Social, y de ahí dependía de cultura, deporte y educación dependía de secretaría. Claro, que yo creo que sería el término correcto. Ahora, bueno que ya la separaron. Claro. Pero retomo tu tema. Estamos tristes, creo que tenemos algunas administraciones, ¿verdad?, donde se extraña, cuando menos en Querétaro, esa gran fuerza, un estado ejemplar, un estado con una fuerza. Es tan importante lo que hizo Antonio Isla, que se quedó como esas piedras muy grandes, redondas, que se echó a andar y que agarró vuelo, y que gracias a que la piedra se sigue moviendo, ya despacito, pero se sigue moviendo por una inercia de aquel tiempo. ¿Por qué? Porque esto hizo que se vinieran pintores, escultores, músicos, la escuela de escritores con don Adolfo Torres Portillo, el segundo de a bordo de la SOGEM. Yo creo que Querétaro es ejemplar culturalmente, pero lamento decirlo, no exactamente en este momento, en su mejor tiempo, ¿no? Cierto. Creo que se puede hacer. Querétaro es una entidad cultural. Creo que podríamos hacer más. Me da mucho gusto ver un Querétaro tan pujante, tan lleno de posibilidades. Es una de las ciudades que empuja, que está por arriba de la media. Yo creo que eso es maravilloso, pero me encantaría verlo complementado con la cultura. Claro, porque tenemos que entender que las fábricas, las empresas, los empresarios tienen obreros y empresarios, obreros y empleados. Y esos obreros y empleados tienen familias. Todos ellos merecen una mejor calidad de vida, no nomás en lo económico ni en lo educativo, en lo cultural. Esa sería un poco la... Querido Jesús, siempre el tiempo es corto para tantos temas. Ahora que estamos hablando de Juan Antonio, ¿qué te parece si lo invitamos y nos echamos aquí una tertulia con más tiempo? Vamos a disponer una hora, donde podemos hablar de política y cosas, pero les dijera Catón, y de cultura, y de cómo, y que Juan de viva voz nos diga cómo convenció a Mariano Palacios de tantas cosas que, como tú dices, hoy la rueda, aunque lenta, sigue girando. ¿Te late que hagamos esa tertulia? Bueno, sería un placer. Yo a Juan Antonio tengo un respeto. Podemos platicar de política, de cultura, ¿no? Estaría sería muy agradable. En 2 minutos, ¿cómo ves al país? Estamos de cara a la elección quizá más importante en lo que va del siglo, si no me equivoco, el próximo 2 de junio, renovación de poderes. ¿Cómo ves al país? Yo de verdad me siento muy triste lo que está pasando. Veo una gran crispación. ¿Cómo lo ves tú? Que además de ser artista eres también empresario, formas parte del consejo del Club de Industriales de Querétaro. ¿Cómo lo ves? Pues bueno, tenemos que verlo con preocupación. No queremos que esto continúe. Todo el mundo tendrá sus motivos reales, pero ya repetir, creo que ya somos doctores en la problemática. ¿Qué veo con lo mucho que yo viajo por mi actividad? Un país que la oposición no ha sabido qué hacer con esta responsabilidad. Donde la oposición, a pesar de haber hablado de una manifestación de voluntades, nos damos cuenta que las voluntades acaban destrozadas por los intereses. Y mientras esto esté así, necesitamos que la sociedad actuemos de una manera más decisiva. Sin embargo, también nos quedamos chiquitos. O sea, yo creo que nos podemos arrepentir, por un lado, de no
ponerle un manotazo a los partidos, a su fiesta particular, que nos lesionan, porque más ya los partidos son herramientas que requieren los candidatos, ¿no? Sí. Y en el caso de la ciudadanía, tenemos que poner un manotazo, porque lo que puede hacer que esto cambie, que las cámaras se conserven y seamos mayoría. Y sean verdadero contrapeso. Así es, pues necesitamos que la sociedad realmente salga, vote, pero también luego los partidos nos ponen un predicamento porque no queremos que votes por acá, pero los candidatos que nos ponen, oye, pues lo que nos ofrecen, bueno, no entonces, es. La opción que me das es votar por el menos peor. Así es, y además gente que no merece, hay gente que no tiene las cartas para estar en determinadas posiciones. En términos generales, la oposición no ha sabido manejar esta gran oportunidad y obligación que tiene para con México. Así es. ¿Sí? Claro. Y la ciudadanía, hablo de cámaras, asociaciones, se dio un paso, pero es muy chiquito. Tenemos que... Hay que dar el siguiente. Es un siguiente y paso. Es el 2 de junio el reto. Así es, pero ojalá los partidos están a tiempo todavía de madurar sus candidatos. Cuidado, porque nos pueden meter un susto. Nos estamos equivocando mucho con muchísimos candidatos que no merecen estar en las boletas. Y esto es lo que está ocasionando. Y cuidado, sobre todo, porque los señores del partido en el poder están cuidando sigilosamente cómo acechar y llegar a la parte totalitaria. Fíjate nada más. Cuidado. Qué grave, ¿eh? Qué riesgo tan grande. Querido Jesús Malo, busco yo a Juan Antonio, lo convocamos y nos vemos, ¿no? Para una buena tertulia. Será un placer. Agradezco mucho a este amable auditorio y a ti, Raúl, como siempre. Mucho gusto. El profesor Jesús Malo Flores. Vamos a conversar seguramente mucho más con él. Hay otros campos en los que podemos abordar con Jesús. Me interesaría mucho en una próxima charla los temas económicos, por su actividad como empresario, que pues también tiene una visión, evidentemente. Pero por hoy yo les agradezco mucho la compañía. Esto es En Entrevista con Raúl Moreno desde la Universidad Politécnica de Querétaro Televisión. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.